Hola, Hola María Gabriela, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? sí, te escucho. Ay, ¿Cuánto tiempo? tanto tiempo, ¿cómo estás? ¿Estás aquí? ¿Cuál es tu ¿Todo horario bien? de facultad? ¿Cómo? ¿Tu horario de facultad es ahora al mediodía? ¿Te vas? ¿Te vas a la facu? Yo estoy cursando en la UNAM ahora solo dos materias, Ah, ya estás así tranqui. que tengo, sí, pero empecé otra carrera. Ay, mi vida, sos muy genia. ¿Qué empezaste? Sí, porque terminé la Tecnicatura de Sí, Comunicación el año pasado, sí. entonces como ya terminé una y me quedé más libre, empecé diseño de moda en la EPET 2. Ah, qué lindo. Yo trabajo ahí en la P2, en el secundario. Y Ujú. sí sé todas las chicas que hacen. Mi hermana hizo ella hizo el de, que es para coser. ¿Cómo se dice? Sí, sí, Ese, o sea, ese producción de hizo. indumentaria. Ajá, ella hizo ese un tiempo y aprendió un montón. O sea, hizo porque ella quería aprender y aprendió. No, la verdad que súper vale la pena. Sí, sí, sí. Bueno, ya empecé, así que tengo clase hasta de 6 de la tarde a 10:30 de la noche. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, pero bueno, re bien, tenés que Así que, organizarte nomás. así que no paro, o sea, no paro. Es como Muy que bien. termino una cosa y empiezo otra. Solo Y de eso se trata. De eso así tenés la cabeza ocupada también. Bueno, yo más o menos me diagramé de una manera de bueno, o entrar sea, a las tutorías, ¿sabes? eh, sí, con los tengo temas acá que mi vos me resumen. mandaste. Ajá. Vos, igual yo estoy grabando la clase, así que después te mando para que vos la vuelvas a escuchar, Sí, porque es un buen método ese, ¿viste? Así que bueno, comenzamos con, dale. con el derecho, ¿sí? Según lo que observé tu programa. Sí, Ustedes sí. utilizan también al autor Germán Villar Campos, el constitucionalista. Para Germán Villar Campos, Ujú, el derecho es un conjunto de normas. Estas normas son obligatorias conforme a la justicia. Ese es un concepto fundamental, conjunto de normas obligatorias conforme a la justicia. Es un conjunto de ujú, normas que van a emanar, es decir, que van a surgir de autoridad competente, siempre de autoridad competente, o de las fuentes, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, el artículo 1, lo que es el título 1 preliminar del Código Civil y Comercial de la Nación, que tiene vigencia en nuestro Estado. Antes del sí, 2015 era Código Civil, luego del 2015 se unió el Código Civil y el Código Comercial, y ahora es Código Civil y Comercial. El derecho, ujú, concebido así, entendido como un conjunto de normas, tiende a regular la conducta del hombre desde que decidió y desde que decide vivir en sociedad. ¿Debido a qué? A que existe entre las personas intereses contrapuestos. Entonces, sería imposible vivir sin derecho. El fin último que tiene el hombre es hacer justicia, dice Vidal Campos. Entonces, si el fin último que tiene el hombre es hacer justicia, es fundamental regular la conducta del hombre. El derecho tiene una dimensión trialista. ¿Qué significa eso de dimensión trialista? Que tiene tres dimensiones: la sociológica, la normológica y la axiológica, o también se le dice axiológica o diquelógica. La sociológica, porque al derecho le interesa regular la realidad social. Tiene la dimensión normológica, porque es un conjunto de normas y este conjunto de normas es el que regula la conducta humana. Y es axiológica o diquelógica también, como se le dice, porque al sancionar una ley, esa ley entra en vigencia y tenemos que acatarla, tenemos que respetarla. El derecho lo vamos a clasificar en lo que es el derecho objetivo, el derecho positivo. Ese derecho objetivo, habrás escuchado, derecho objetivo, es el conjunto de normas que estructura jurídicamente a un Estado. Es decir, todo país, todo Estado tiene que tener normas que lo estructuren, leyes que lo estructuren. Esas leyes que hay en un determinado país, en un determinado Estado, se denomina derecho
objetivo. El derecho positivo es el conjunto de normas vigentes en el Estado. ¿Qué sería? Por ejemplo, acá en Posadas, si yo quiero conducir un auto, no puedo beber ni un vasito de cerveza, de alcohol, porque acá en Posadas, lo que dice la ¿Qué norma, tolerancia cero? ¿cómo? ¿Cómo dijiste? Es tolerancia cero. Exactamente. Ese es nuestro derecho positivo. Antes de que se sancionara, se podía consumir. Ahora no, porque nuestro derecho positivo es tolerancia cero. Otra cuestión importante en el derecho es la subordinación. El Estado se presenta con su poder soberano. Y de esa manera el Estado impone a los ciudadanos, que somos nosotros, un comportamiento determinado, donde si no cumplimos con ese comportamiento determinado, obtenemos una sanción, que esa sanción es lo que se denomina como el derecho público administrativo. El Estado siempre se va a presentar como un poder, digamos, soberano, pero eso es por nosotros, ¿sí? Porque el pueblo es el que elige a sus representantes. Eso es algo que no hay que olvidar. Otro principio del derecho es la coordinación. El Estado se va a presentar como un simple sujeto de derecho en igualdad de condiciones con cualquier ciudadano. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, no existen condiciones de realeza, de nobleza. Aquí somos todos iguales, porque es una república en la Argentina. Pero si nosotros pensamos en, por ejemplo, Inglaterra, o en Bélgica, o en Holanda, no existe esto. Porque ahí sí existen los reyes, la nobleza. Otro concepto importante en el derecho es el de interés, ¿sí? Es un interés primero que es particular, porque hay que tener en cuenta que el derecho privado a la tutela de los intereses particulares es el que comienza. Yo tengo intereses particulares. El Estado tiene intereses generales. Nunca, nunca mi interés puede ir por encima de un interés del Estado, que es un interés general. Luego, para el derecho es importante un sujeto de relación, que ahí aparece lo que es la igualdad y la desigualdad. La igualdad, el derecho privado, ¿sí?, estableció sobre la base de la igualdad. Y con respecto a la desigualdad, el derecho público, que sería una de las partes que tiene superioridad, es que ese derecho público debe estar por encima del derecho de los particulares. Lo que hay que comprender muy bien en estas ideas de subordinación, de coordinación y de interés, es que el derecho existe en todo momento para regular la vida del hombre en sociedad y su conducta. Porque si esto no se llevara a cabo, lo que se produce es un caos dentro de la sociedad. Ese caos que, no sé si vos estudiaste a Hobbes, pero es un filósofo, un pensador de la modernidad, en donde él hablaba justamente de un estado de salvajismo constante. Y eso hoy por hoy no existe, gracias a que existe el derecho. Bien, otra cuestión fundamental son las fuentes del derecho, es decir, de dónde proviene, cuál es el origen. Refiere justamente a esa génesis de la norma donde van a ser este derecho positivo, que es nuestro derecho vigente, dijimos, el derecho positivo es el derecho vigente, y que hace alusión a cuáles son las formas de producir, cuáles son las formas de producción de las normas obligatorias de un Estado. Eso también es algo que hay que comprender muy bien. Las normas son obligatorias. No las puedo cumplir solamente si me gustan o si me interesan o si me convienen. Son obligatorias, porque justamente una de las características es que son coercitivas. Eso es fundamental. Esto de las fuentes del derecho se encuentra consagrado en lo que es el artículo preliminar del Código Civil y Comercial, donde se distingue lo que es el derecho, la ley y, digamos, cuando la ley también es la fuente principal del mismo. Porque ahí está
Eso es fundamental, entender a la ley como la fuente principal del derecho. Entonces, a partir de ahí vamos a dividir en fuentes formales y en fuentes materiales. ¿Me va siguiendo? Siempre estamos hablando ahora del primer punto que tiene que ver con el derecho. Fuentes formales del derecho y ahora fuentes materiales. ¿Algo que quieras preguntar, Gaby? ¿O me seguís? Gaby, te cortó. Igual estoy grabando. Voy a mirar. A ver, a ver. Ahí volví. Ah, ¿se cortó la luz? Justo con la luz. Sí, bueno, Sí, qué bronca. en mi casa anoche. Sí, está, viste, como inestable todo. Tranqui. Estaba bien y cortó justo en el momento importante. Yo te empecé a hablar Bueno, y ahí me di cuenta, digo, pero ella ya no estaba. Bueno, justo digo, no me contesta, dice, se durmió. Y ahí me di cuenta que saliste. Bueno, las fuentes del derecho. ¿Eso llegaste a escuchar? no, eso ya no. Ah, bien, bien, Me bien. quedé en el derecho público, Ahí está, sí, ahora venía la que está fuente del por derecho. encima de los particulares. Bien, Sí. bien. O sea, siempre, siempre lo que es el interés general por sobre el interés particular. Nunca puede ser al revés, el interés particular por sobre el general. Con respecto a las fuentes Ujú. del derecho, Ahí volvió. ajá, ¿eh? Ahí volvió. ¿Vas a Volvió la desconectar luz. o no? No, 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 Bueno, sigamos, sigamos. con respecto a las fuentes del derecho, se refiere a cuál es el origen de la norma, o sea, dónde nace el derecho positivo. Acordate que el derecho positivo, dijimos que es el derecho que está vigente hoy, ¿sí? Te vuelvo a dar otro Sí. ejemplo. Hoy la mayoría de edad es a los 18 años. Si yo pensaba en el 2008, ¿sí? O en el 2007, la mayoría de edad era a los 21. Entonces, esa ley que consagraba la mayoría de edad a los 21 años ya no es derecho positivo hoy día. El derecho positivo hoy día es mayoría de edad a los 18 años, ¿sí?
Entonces, la fuente del derecho se refiere al origen, la génesis de la norma, donde nace nuestro derecho positivo, que es nuestro derecho vigente, que hace alusión a cuáles son las formas de producción de las normas obligatorias de un Estado. Eso es lo que te decía hoy cuando te hablé de que las normas son obligatorias en un Estado. No es que yo las cumplo si quiero, si me interesa, si me conviene. Esa es una de las características fundamentales que tiene una norma, la obligatoriedad. Esto se encuentra consagrado en lo que es el artículo preliminar del Código Civil y Comercial, que te dije hoy que se unió en el año 2015. Entonces, ¿cuáles son las fuentes? Tenemos las fuentes formales del derecho, fuentes formales o directas, se les dice, y las fuentes materiales. Las fuentes formales son las que están dotadas de autoridad, de obligatoriedad. La ley, que es la principal fuente del derecho, dentro de esta rama se encuentran la costumbre y la jurisprudencia, ¿no? Según los autores Rivera y el autor Crovi. Eso con respecto a las fuentes formales. Y las fuentes materiales no poseen obligatoriedad ni autoridad. Son nacidos, digamos, del mismo ordenamiento positivo, pero contribuyen más que nada a dejar el contenido de la norma, al conocimiento del derecho y a dejar certeza de cómo se aplica ese derecho. Y ahí puede incluir, por ejemplo, lo que es la jurisprudencia, la doctrina, lo que es el derecho comparado. Entonces, el derecho entendido como dentro de las fuentes formales es el que más utilizamos, porque es el que va a surgir, por ejemplo, del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados, luego de la Cámara de Senadores, todo lo que implica el proceso de formación y sanción de una ley, eso va a surgir de la fuente formal del derecho. ¿Me va siguiendo entonces? Sí, 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 voy entendiendo. Eso no había ¿No? explicado mi profesor. Eso no había explicado. Eso es fundamental para entender el inicio del derecho, porque o si no, ¿cómo podemos distinguir cuál es el derecho que se utiliza en el día a día? Porque si uno estudia de memoria y no entiende lo que está estudiando, ¿no? Y cuál es el derecho que no se utiliza. Bien, ahora vamos al derecho privado. ¿Sí? ¿Qué es el derecho privado? Es el derecho común que tiende a regular todas las relaciones jurídicas que el hombre tiene o que puede tener, que puede establecer con otros sujetos de derecho sin consideración de sus cualidades personales o profesionales. Eso es el derecho privado. Ahora, ¿es lo mismo derecho privado que derecho público? Claramente que no es lo mismo, porque un derecho va a tener que ver con lo que tiene la persona en sí misma y otro derecho va a tener que ver ya con la organización de la sociedad. Vos, por ejemplo, ¿conocés todas las leyes que se van sancionando día a día? Vos como ciudadana. No, No, y no, claro no. que no. Pero ¿sabrías si hay un lugar en donde vos podés conocer, vos y yo, totalmente, donde podemos conocer eh, qué ley se sancionó ayer a la mañana o ahora dentro de un rato, qué ley se sanciona? ¿Hay alguno? Bueno, y en los medios, voy ¿Cómo? directo a internet, a los medios, voy Bien, directo a internet, busco en un diario. ahí está. Bueno, a través de internet, ¿sabés dónde deberíamos buscar? En el boletín oficial. En el boletín oficial de la Mm. Nación ingresamos y ahí nos enteramos. Pero no hacen eso todas las personas. Entonces, ¿cómo las personas van a comprender que el derecho lo tienen que cumplir? Porque a partir de que una ley está sancionada, ya se presume conocida por todos. Ahí está la cuestión. Entonces yo no puedo alegar que no conozco esa ley. Debería conocerla. Al ser ley, al ser sancionada como ley, ya se constituye como derecho y se presume, es decir, se piensa que es conocido por todos. Otro concepto fundamental es el derecho subjetivo. No sé si te acordás. El derecho subjetivo, así como hoy vimos lo que es el derecho objetivo, que es el que está relacionado con el derecho positivo, el derecho vigente, el derecho subjetivo tiene que ver con las facultades, ¿no? Facultades, prerrogativas, se dice, o poder otorgados por el ordenamiento jurídico dirigido a la persona. ¿No? Una facultad que el ordenamiento jurídico se lo da, se lo dirige a la persona. La faculta a la persona
¿sí? Para poder exigir de otro un determinado comportamiento, de hacer o de no hacer. Tiene que ver con una atribución que se le da, la atribución que tiene un sujeto de exigir a otro una conducta determinada. Por ejemplo, yo te digo, Gaby, ¿me prestás 1.000 pesos? Eso es derecho subjetivo. Gaby, ¿me prestás 1.000 pesos? Y vos me prestás. ¿Cuál es la conducta que vos esperás de mí? Yo digo, Gaby, ¿me prestás 1.000 pesos? Y vos me prestás, Y si es un automáticamente. préstamo, espero que me devuelvan. Ahí está, ese es el derecho subjetivo. Yo te pido que me prestes 1.000 pesos y vos esperás qué conducta de mi parte, que yo te devuelva los 1.000 pesos. Ahí, si no te devuelvo, vos decís, bueno, mira, yo te presto, pero acá a un mes me das tiempo, acá a un mes me tenés que devolver tu derecho subjetivo. ¿Qué pasa si yo no te devuelvo? Miguel, ¿Sí? Miguel, o sea, el derecho público como que no me quedó bien claro Sí, y eso es como lo más importante que yo ajá, tengo que saber examen. Es perfecto. como que es una de las cosas que más me costó en el último parcial, Ah, porque, o sea, él me ¿vos preguntó, o sea, toda rendiste? información es pública, y ahí como que, Ah, vos ya y ahí como rendiste que me una vez. trabé. Ah, buenísimo. ¿No guardaste el parcial? No, no, porque fue oral. Ah, no, un final era. No, era un parcial oral, Ah, era un o sea, parcial porque oral. Ah, fue en fue pandemia. en pandemia y fue todo virtual, entonces él quería saber que si podíamos decir eso, o sea, en voz alta, no escrito solamente. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, los temas van bien. O sea, yo me guío por lo que vos me mandaste ¿viste Sí, cómo sí, mandaste pero por ahí de objetivo él no habló, o derecho sea, subjetivo, yo no les recuerdo pidió? las clases, no habló de eso. Ajá, No, era más que nada derecho privado y sí, público, o sea, como que lo público es lo más importante porque tenemos como es lo que es la ley de acceso a la información pública ajá. y, o sea, de acá de Argentina y de Misiones. Claro, sí, podemos ver Y bueno, el tema tenemos que de las saber, leyes. y ¿Qué tenemos que otra saber cosa qué es te lo que acordás? piensa. ¿Qué otra cosa te acordás así que te haya preguntado? Eh, eh, o sea, yo tengo acá lo, digamos, bueno, él pregunta, o sea, lo que es las normas jurídicas, o sea, Ajá, la pirámide. sí. eh, ¿Querés que Después, o vayamos a sea, la quiere pirámide? que sepamos, bueno, sí, sí. Vamos a la pirámide. Bueno, eso es la gradación jerárquica. Gradación jerárquica, ¿sí? Se conoce como la supremacía de la Constitución, ¿sí? Supremacía de la Constitución. Tiene dos sentidos esta supremacía de la Constitución. Un sentido material y un sentido formal. Y ahí está lo que es la formulación del deber ser. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico debe ser congruente, dice, congruente con la Constitución formal. Ahí hay que tener en cuenta también, en relación al derecho internacional, ojo ahí, que el derecho internacional es el que dispone la gradación jerárquica. Esta gradación jerárquica, ¿sí? Se supone ustedes lo conocen a través de la pirámide jurídica, desde lo que es la Constitución Nacional y quienes se encuentran por debajo de la Constitución Nacional. ¿Qué significa eso? Que nada puede contradecir lo que establece la Constitución Nacional. Por eso tiene que haber una coherencia. Y si esa coherencia se rompe, hay un vicio. ¿Y ahí qué se declara? Se declara la inconstitucionalidad o anticonstitucionalidad o antijuridicidad o ilicitud, ¿no? Que para ustedes los comunicadores sociales eso eh, ocurre frecuentemente cuando se olvidan de esta coherencia que existe dentro de la gradación jerárquica. Esta gradación jerárquica se va a vincular con la teoría del poder constituyente y con la tipología de la Constitución, escrita y rígida, ¿no? Que son dos características que tiene, por ejemplo, nuestra Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional es escrita y es rígida. Es escrita porque la encuentro, ¿sí?, en un cuerpo codificado escrito.
Voy a la librería y pido la Constitución Nacional y está en un cuerpo escrito codificado. Por ejemplo, en Estados Unidos, en los países anglosajones, la Constitución es no escrita, porque se basan en otro tipo de derecho, ¿sí? Que no tiene que ver con lo escrito, sino con actos repetitivos que ocurrieron en el tiempo. Por ejemplo, Estados Unidos, en los países anglosajones, lo que interesa es el derecho consuetudinario, actos repetitivos que suceden en el tiempo. Lo nuestro es escrito. ¿Y por qué nuestra Constitución es rígida? Porque si yo quiero formular un cambio, quiero llevar a cabo una reforma, se tiene que hacer a través de una ley de Congreso, ¿sí? Existe un obstáculo, no lo puedo modificar de un día para el otro. Otra cuestión importante de la gradación jerárquica es que le confiere unidad al ordenamiento jurídico. Es por esto que esta gradación jerárquica, imagínate la pirámide, y ahora vamos a decir luego quién está en cada parte de nuestra pirámide, al conferirle, al darle unidad al ordenamiento jurídico, este orden es vertical y al mismo tiempo es horizontal. ¿Y por qué es importante la gradación jerárquica? Porque implica un sistema de control. Debe residir, es decir, debe estar en un órgano independiente. Ustedes, los comunicadores, siempre consideran que este sistema de control es una poderosa herramienta en el sentido lato que tienen los poderes del Estado. Eso es lo que los comunicadores sociales suelen hacer mención, de que es una herramienta poderosa en el sentido lato que tienen todos los poderes del Estado, que son las instituciones democráticas, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Sobre todo ustedes, los comunicadores sociales, que recurren muchas veces al Poder Judicial. Viste que otro de los temas que vamos a dar después tiene, tiene que ver con la doctrina de la real malicia, ¿sí? Que eso también se le pregunta Sí. a los comunicadores sociales. Bueno, Bueno, eh, bueno, o sea, la doctrina de la real malicia es justo ahora que vos estás diciendo que en Estados Unidos la ley no es escrita, bueno, o sea, el common law y todo eso me re marea, eh, o sea, no entiendo cómo es que llegaron a la conclusión que llegaron. exactamente, no se preocupe que vamos a ver todo eso. También el caso de, no sé si ustedes analizaron el caso de Marbury versus Madison, el principio de No, eso no, constitucionalidad. no, no. Ah, bueno, no te voy a complicar con ese caso entonces. Pero el derecho de la common law, de la comunidad, ¿sí? Que tienen los países anglosajones, como Estados Unidos, por ejemplo, y no lo tenemos nosotros, se van a guiar por un derecho de la costumbre, ¿sí? Es decir, un hecho que ocurre ahora y que se repite en el tiempo en forma sucesiva por otras personas, eso es lo que se va a tomar como ley. Es por eso que si vos mirás las películas de abogados de Estados Unidos, ellos no estudian las leyes, ellos estudian los casos jurisprudenciales, porque ahí no interesa la ley. ¿Viste que hoy dijimos que la ley es la fuente principal del derecho? Para ellos la ley no es la fuente principal del derecho. Para ellos la costumbre es la fuente principal del derecho. ¿Viste cuál es la diferencia? Fundamental Sí, esa diferencia. Bueno, sí, en esta gradación jerárquica también es importante el sujeto, ¿no? Dentro de esta pirámide. O sea, quién es el titular, si es cualquier persona, o si es el Ministerio Público, o si es un tercero, el propio juez de la causa, un defensor del pueblo, determinados órganos de poder o las asociaciones. ¿Vos te acordás? Imagínate la pirámide, ¿no? En la parte de sí. arriba, lo que sería la cúspide, se Ah, va a ubicar la Constitución Nacional. Y desde 1994, cuando se sancionó por última vez la Constitución Nacional, que ahí se reformó, se ubicó en el mismo lugar que la Constitución Nacional los tratados internacionales sobre derechos humanos. En ese momento, esto es muy importante en la gradación jerárquica, en 1994 se incorporaron 11 instrumentos internacionales, es decir, 11 tratados sobre derechos humanos. Y ahí está la diferencia. Una cosa es un tratado internacional y otra cosa es un tratado internacional sobre derechos humanos. Un tratado internacional a secas, que no sea sobre derechos humanos, puede ser un tratado de integración.
como lo tiene Argentina con Paraguay, por ejemplo, con el Mercosur. Eso es un tratado internacional de integración, listo. Pero lo que nos interesa a partir de 1994, que tiene el mismo orden, la misma prelación de importancia que la Constitución Nacional, son los tratados internacionales sobre derechos humanos. Por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, ¿sí? Que también los comunicadores sociales, y creo que lo tenés en tu programa, hacen alusión al Pacto de Sí, San José de Costa Rica con respecto a la libertad de pensamiento y de expresión. de pensamiento y de expresión. El artículo 14 Sí, el del Pacto artículo 14. de San José de Costa Rica es fundamental y es el que más invocan los comunicadores sociales en las causas judiciales. ¿Por qué? Porque si decimos desde 1994 que ese pacto tiene la misma importancia que la Constitución Nacional, ninguna ley que está por debajo de la Constitución y por ende por debajo de ese pacto puede ir en contra de ese pacto. Entonces, cuando, por ejemplo, sale una sentencia judicial en contra del pensamiento de un comunicador social, esa sentencia está en la pirámide por debajo de la Constitución y por debajo del Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, claramente inconstitucional. ¿Se comprende cuál es la relación? Que esa es la relación que me imagino que él quiere que ustedes hagan. Porque Sí, no, pero algo que después también, o sea, nos dijo es que, o sea, también depende de o sea, del que vos des hechos o información, digamos, que venga de hechos y no solamente opiniones. Que ya cuando estamos hablando de opiniones, ahí sí puede haber una sanción. excelente, tal cual. Porque si son meras opiniones sin pruebas, ¿sí? Van a caer en calumnias e injurias, que son delitos penales. Ahí sí. La cuestión está cuando esos hechos lo que hacen es perjudicar y vulnerar la integridad de la persona humana, que está protegida por el artículo cuarto del Pacto de San José de Costa Rica. Si yo vulnero con esos hechos, con hechos, ¿no? Esa integridad, Sí, ahí sí voy a ser pasible de una sanción penal, ¿no? Pero si es una mera opinión, muy bien, es una mera opinión, voy a caer en calumnia e injuria. Hay que probar, eso hay que probarlo. ¿Se comprende? En, en la sí. Argentina hay muchos casos, pero nosotros tenemos una legislación muy innovadora y amplia con respecto a la defensa de los comunicadores sociales. Otro caso que ahora después vamos a ver mañana, creo, el tema del caso, por ejemplo, Admejian, que ustedes tienen también, ¿no? Admejian tuvo dos, Eh, es Sofovich, vos le conocés como Sofovich, seguro. Sofovich, Admejian Sofovich. sí, como Sofovich. Pero el Arturo, el caso de Admejian, ¿no? Él tuvo dos veces eh, sanciones, ¿sí? Son casos, digamos, que quedaron como leading case en, en lo que es todo nuestro ordenamiento jurídico, porque ahí, a partir de ahí, hay un antes y un después en cómo interpretar nuestro derecho. Eso vamos a verlo. A ver, otro caso que te iba a preguntar, a ver si ustedes vieron, que está dentro de lo que es la doctrina de la Real Malicia. ¿Te acordás ver qué más vieron ahí, dentro de la doctrina de la Real Malicia? Eh, ¿Qué era? A ver, espera, me busco en Que mis hayas dado doctrinas en... campesinas. Acá tengo Eh, bueno, o sea, el tema de el New York Times, o sea, cómo tomó la noticia, digamos, esto de ponerlo como una publicidad, eso también fue como un error, digamos, porque los comunicadores no nos podemos encargar de la publicidad, no es nuestra, Ajá, o sea, es eso. para lo comercial, digamos, para los que se encargan de ¿Vieron? las cosas No, comerciales y el no me periodista sale el no, nombre no ahora de la tiene que doctrina. cobrar nada por, o sea, dar información. O sea, cobrar de otra gente que no sea sus empleadores, digamos. Ah,
Después hay algo que no me sale el nombre ahora, ustedes los comunicadores estudian, cuando son ustedes los que tienen que probar algo que se dijo, o sea, cuando es el comunicador que tiene que probar algo que no dijo. Tiene un nombre, pero no se me fue Mm. ahora. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, otra cuestión importante de la gradación jerárquica, que acordate que siempre cuando hablamos de lo que es supremacía, que está interpretada por lo más alto del tribunal, ¿no? Esa supremacía de la Constitución Federal sobre todo el orden jurídico federal y estadual, ¿sí? La Constitución que es suprema sobre la ley, la Constitución es suprema sobre el tratado, la ley y el tratado se encuentran en un pie de igualdad y en caso de conflicto la norma posterior deroga a la anterior. Esos son principios fundamentales en la gradación, ¿sí? Supremacía de la Constitución Federal por sobre lo que está debajo, la Constitución que es suprema, la Constitución Suprema sobre el tratado, la ley y el tratado van a estar en un pie de igualdad. ¿Mm? A ver, ¿qué otro tema tenías también? A ver, yo saqué una fotito. Bueno, calumnias e injurias, Tenías lo de calumnias e injurias también. sí. Después, derecho de rectificación o respuesta, derecho a réplica sería, eso no me quedó claro, porque dijo que, o sea, eso como que no es sancionable, pero a la vez sí, es como que eso me quedó muy ambiguo, no entiendo cómo es que funciona eso, Pero usted el derecho a el réplica derecho a réplica. lo dieron como con las injurias y las calumnias y eso, ¿no? ¿Ahí en ese momento dieron? ¿O dentro de qué? ¿O dieron en lo que es el caso de Sofovich? No, porque dice, hay una parte en la que dice que dice una oportunidad de ejercicio para aquel que viéndose afectado por una información anexada o agraviante pueda responderla o rectificarla en el mismo medio de espacio por donde se dio la difusión. Pero al mismo tiempo, después dice que, o sea, si esto se hiciera siempre, digamos, como que, o sea, todo el mundo querría siempre hacer una rectificación y que eso es imposible por la cantidad de personas que hay. Entonces Sí. como que no, no está realmente en una ley que se pueda hacer eso. Entonces ahí no entendí. Exactamente. Bien. Mira, primero te voy a decir lo que es el derecho a réplica y después vamos a eso de qué te quiso decir con eso de que, claro, o si no, todos vamos a querer utilizar el derecho a réplica. Y no se puede, y ya te voy a decir por qué no se puede. Cuando hablamos del derecho de réplica, en realidad es derecho de réplica, o conocido como derecho de rectificación o respuesta también, ¿no? Derecho de rectificación o respuesta, tiene que ver con un derecho que tiene la persona, un derecho individual, que puede ejercer cualquiera, cualquier persona que se considere afectada. Ahí está lo fundamental. La persona se considera afectada en su derecho, en su reputación, en su integridad, por informaciones que se difundieron. Y esas informaciones que se difundieron se consideran agraviantes. Ahí está la cuestión. Por eso la persona quiere ejercer ese derecho de rectificación o respuesta, porque se considera afectada en su derecho, en su reputación, en su integridad por alguna información que se difundió y que considera agraviada. ¿Entendés? Ahora, Sí, una ley puede ser ya operativa o programática. Lo que pasa con el derecho de réplica, y que ahí estaba la cuestión con el Pacto de San José de Costa Rica, que el Pacto de San José de Costa Rica admite el derecho de réplica, es que en la Argentina, antes de 1994, para poder utilizar este derecho de réplica, había que hacer mención al Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Que no lo teníamos incorporado en la Constitución Nacional.